Muy buenas noches a la mejor comunidad de YouTube, de podcast, de todo internet, la comunidad RDLN. Esperamos encontrarles de la mejor manera, listos y listas para escuchar las siguientes historias de lo inexplicable y lo paranormal. Pero antes de iniciar el día de hoy, queremos mandarle un abrazo a alguien. Ustedes saben que nunca enviamos saludos porque no alcanzaríamos a saludar a las cientos de personas que nos lo piden cada episodio. Pero quiero leerles un comentario que nos dejaron hace poquito y el comentario dice así: Joven Uriel Reyes, soy asiduo escucha de su podcast, soy una persona de la tercera edad y me apasionan sus relatos. Soy viuda y mis hijos viven en otros países, así que ustedes para mí, mi familia. Ojalá fueran más seguidos los relatos. Gracias por hacer mis solitarias noches tan amenas. Con todo corazón, muchas gracias. Señora Araceli Gallardo, gracias a usted por ser parte de la familia Relatos de la Noche. No sabe cómo su comentario me llenó, su comentario me hizo muy feliz. Y estoy muy agradecido de que nos considere tanto, que nos deje acompañarla en sus noches. Este episodio va para usted. Pero ahora es momento de irnos a las historias de hoy. Es momento de apagar la luz y dejarse llevar por los siguientes Relatos de la Noche. Les quiero compartir una experiencia bastante extraña, aterradora, que tuvimos mi esposo y yo hace 4 años, en la última etapa de mi embarazo, el cual se complicó por varias presiones y estrés que sufrimos en ese tiempo. Incluso casi pierdo a mi bebé. El doctor me recomendó reposo total por unas semanas y aunque el lugar donde vivimos, en Anaheim, California, es muy tranquilo, tuvimos que buscar un espacio donde descansar por completo. Encontramos una cabaña en las montañas a 2 horas y media de aquí, en un lugar muy bonito y popular, sobre todo por sus paisajes nevados. Mi esposo tenía que salir a hacer algunas cosas del trabajo, pero intentaba hacerlo pocos días a la semana y volver por la noche para que yo no estuviera sola. Pero la cabaña tenía una sensación muy extraña gran parte del tiempo, sobre todo cuando yo estaba sola. Se escuchaba como si alguien murmurara afuera, muy cerca de la pared. Casi podía escuchar una respiración agitada por momentos. La madera crujía constantemente. En una de esas ocasiones me asusté tanto que incluso tuve que salir e ir con cualquier pretexto a una cabaña no muy lejos de ahí, pero no estaban las personas que habíamos visto llegar a ella. Tuve que armarme de valor y regresar a la mía. Pero siempre tenía esa sensación de que alguien me estaba viendo en todo momento y mi esposo también lo sintió. Al final de cuentas, evidentemente tampoco estaba tranquila ahí, y decidimos volver a la casa. Ahora bien, esa cabaña pertenece a un amigo de la jefa de mi esposo. Fue ella quien la recomendó, y unas semanas después nos dio una noticia horrible. Incluso se disculpó por haberla recomendado, y nos regaló unas vacaciones para cuando naciera el bebé, solo esperando que fuéramos muy discretos, y es por esto que incluso ahora no menciono el lugar. Resulta que los huéspedes de la cabaña empezaron a dejarla antes de que terminaran sus reservaciones. Todos, desde semanas antes de nosotros hasta los que siguieron. El hijo del dueño pasó entonces ahí un fin de semana y sintió esa misma mirada, esa sensación de que lo estaban observando. Pero él sí conocía el lugar, lo conocía desde niño y nunca se había asustado. Nunca le había pasado algo sobrenatural ni de cerca en el lugar. Empezó a revisarla toda y finalmente salió para observarla por fuera. Fue entonces cuando notó una tabla faltante en las escaleras del porche. Se asomó por ahí hacia ese espacio debajo de la casa y notó que alguien lo veía en la oscuridad. Unos ojos reflejaron la luz de la lámpara de su celular. Salió corriendo, llamó a la policía y pidió ayuda a los vecinos, y alcanzaron a ver a una figura correr entre los árboles y perderse en ellos. Encontraron restos de comida y desperdicios en ese espacio debajo de la cabaña, como si algo hubiera estado viviendo ahí desde hace quién sabe cuándo, observando a quién sabe cuántos huéspedes en el lugar. Aún hoy, en las madrugadas a veces me despierto con la sensación de que alguien me está observando, de que hay alguien entre las paredes. Recuerden que por acá suelen ser huecas, no de concreto. Sé que no es paranormal, pero me aterra que sea tan real.
Gracias por la atención a mi historia. Hola comunidad, quiero contarles lo que viví hace ya unos años y bueno, aunque no lo experimenté en persona, me dejó una extraña sensación o duda acerca de lo que pasa en ese lugar. En octubre del 2017 conocí a una mujer a través de un grupo de Facebook de solteros. Me causó interés su publicación en aquel grupo, en el cual solo pedía platicar con alguien, así que le mandé un mensaje en privado. Me contestó a la mañana siguiente y comenzamos a intercambiar algunos mensajes, y después pláticas más largas de nada y de todo a la vez. Ella en ese entonces estaba trabajando como guardia de seguridad en el turno nocturno, en un módulo deportivo a un lado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Obregón, Sonora. Yo también trabajaba de noche, pero en Tijuana, así que me era muy sencillo estar platicando con ella a lo largo de la noche. Cierto día la saludé, y ella estaba pasando un mal momento por un problema familiar, así que le llamé, y desde esa vez se abrió más en confianza y sirvió para que ella empezara a contarme todo lo que había escuchado, visto y sentido en ese lugar de trabajo. Fue en esa primera llamada, cuando ya se había serenado y dejado un poco de lado el problema que tenía, que me pidió que no le colgara y que la acompañara, a través de la llamada, claro, a los lockers, a los casilleros, para dejar sus cosas. Me dijo que no le gustaba entrar en ese cuartito que también servía como almacén del edificio, para dejar sus cosas. Me dijo que no le gustaba entrar en ese cuartito que también servía como almacén del edificio. Este módulo deportivo cuenta con albercas, canchas de básquetbol, cancha de fútbol y un pequeño edificio que es donde está el gimnasio y oficinas vacías. Un kiosco con mesas y asadores recibiendo el lugar, y de otro lado se encuentran los baños para hombres y mujeres, que es donde me decía que pasaba las noches, pues no le gustaba siquiera acercarse al edificio por el miedo, por la sensación de que algo o alguien estaba siempre detrás de ella. Justamente en ese pequeño almacén, dice que se sentía una energía bastante pesada y asfixiante, que no te dejaba estar mucho tiempo ahí sin que te dieran ganas de salir corriendo de inmediato. Aunque en mi mente me dio risa el escuchar ese nerviosismo tan grande, la acompañé, como ella decía, a ese sitio a dejar sus cosas. Pero debo decir que solo escuchar el cambio de su tono de voz, que pasó de normal a estar completamente desesperada, nerviosa, hizo que yo también me pusiera nervioso y que le preguntara si en verdad ese lugar tenía un ambiente tan pesado. Uy, si te contara, me contestó. Y justo en ese momento me vocearon en mi trabajo y tuve que cortar la llamada despidiéndome, no sin antes decirle que tenía que contarme todo la próxima vez. Y sí, eventualmente me contó que en sus rondines por los pasillos, en ocasiones escuchaban pasos que la seguían, que le llegaron a lanzar piedrecitas mientras caminaba, que le llamaban por su nombre en medio de la noche cuando ella estaba totalmente sola en ese lugar. Me decía que había días que la pasaba muy tranquila sin esos ruidos, sin esas sensaciones extrañas, pero había otros que le daban ganas de salir corriendo, de dejar abandonado el puesto de trabajo, pero la necesidad de trabajar era mucho mayor. Había noches en que escuchaba risas extrañas afuera, ruidos como si estuvieran escarbando con una pala por largo rato hasta que se calmaban, y de pronto volvían a empezar, de nuevo, sin parar. Siempre era lo mismo. Salí a revisar sin encontrar absolutamente nada. Me dijo que en una ocasión, estando en el baño de mujeres, la puerta se abrió aún cuando ella la había cerrado con llave. Y entonces pudo ver la sombra de unos pies que se acercaron a la puerta en donde estaba. Me contó que el relevo de la mañana no entraba a ese lugar. En vez de eso se pasaba el turno en las rejas por fuera del módulo. Incluso cuando su supervisor llegaba en las madrugadas a tomar reporte, y ella le comentaba lo que estaba pasando, lo que escuchaba, y le pedía que entrara con ella a revisar, él se negaba, y solo le decía que se encerrara hasta que amaneciera. A partir de entonces, hasta tomé la costumbre de saludarla todas las noches con un mensaje y la misma pregunta: ¿qué tan activa está tu noche?
y ella me mantenía al tanto de lo que escuchaba. Cierto día yo andaba en la calle ya por irme a mi casa y recibí un mensaje suyo diciéndome que estaba muy asustada, porque ya tenía rato viendo esos pies de nuevo del otro lado de la puerta y esta vez no se movían de ahí. Me pidió que le hablara por teléfono, aunque fuera solo para divagar, pero no pude. Le pedí que me esperara a llegar a mi casa para marcarle, y mientras tanto estuve mandándole mensajes. Después de un rato me escribió que ya no estaba esa sombra, y salió para hacer su rondín normal. No eran ni las 9 de la noche. Un rato después, me dijo que había un pasillo en especial que por la noche se torna muy oscuro, y no le agradaba para nada la sensación de pasar por ahí. Cuando volví a mirar al celular, me había mandado un par de fotos de ella mostrándome ese pasillo. Un andador corto que divide por la mitad del centro deportivo. De un lado va a la cancha de fútbol y del otro a las albercas. Una parte de este pasa al lado de los baños, y la sombra de estos provoca que esa zona del pasillo se vea aún más oscura. En una de las fotos que me envió, se apreciaba una silueta muy oscura pero bastante nítida en la sombra que da hacia el edificio. Al ver la foto me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, y bromeando le pregunté si en serio estaba sola en ese lugar. Y ella me contestó que sí. Me preguntó por qué. Solo me limité a decirle que no mirara las fotos que me acababa de enviar, y ella se puso todavía más nerviosa. Al llegar a casa lo primero que hice fue marcarle. En su voz escuché que ella estaba un poquito más calmada y ya se había metido al baño de mujeres, su lugar más o menos seguro, como ella lo describía. Comenzamos a platicar y poco a poco su tono de voz cambió a relajado, y entre risa y risa pasaron un par de horas. Pero de un momento a otro solo dejó de hablar y me preguntó: ¿escuchaste? No. ¿Qué pasó? Le respondí. Escucha. Yo no escuchaba nada raro en ese momento, pero luego me di cuenta de que su respiración cambió, de que estaba muy agitada. Ahí está otra vez. ¿Qué? ¿Qué es? Le seguía preguntando yo. ¿No lo escuchas? Espera, deja acerco el celular a la ventana. Dime ahora. ¿Lo puedes escuchar? Sí. ¿Qué es? Es como una risa. Está aquí afuera, respondió. Pero lo que alcanzaba a escuchar, más que una risa, era una arcada, pero bastante marcada y con un tono burlesco. Como si un perro estuviera haciendo arcadas para vomitar, pero esa arcada se escuchaba también como una risa. Los dos nos quedamos escuchando esto sin decir absolutamente nada. A pesar de estar en el teléfono, estaba escuchando muy claro esos ruidos. No imagino la sensación de estar en ese lugar cuando se estuvieran escuchando tan solo del otro lado de la pared. Al paso de unos 10 minutos aproximadamente, esos sonidos cesaron y tratamos de continuar la plática normal, pero yo ya no pude. Ella me dijo que ese ruido y otros eran los que regularmente se escuchaban en su turno. Por primera vez los había escuchado yo. Había noches muy tranquilas y otras muy activas como esa, y ella se había propuesto no sugestionarse más de lo que era necesario, y se encomendaba a Dios durante noches así, tan terribles. No llevábamos ni media hora platicando cuando se quedó callada de nuevo. Espera, me dijo, y yo esta vez puse más atención y pude escuchar el sonido de una pala al escarbar en la tierra. ¿Están escarbando?, le pregunté.
Ella me preguntó si podía escucharlo así de claro y le dije que sí, que era como si estuvieran cavando a lo lejos. No, me dijo, se escucha justo aquí afuera. El piso es de cemento y no podrían escarbar aquí, pero se escucha. Voy a salir a ver. No me cuelgues. Pude escuchar cómo abría la puerta tratando de no hacer ruido, y luego me dijo que no había nada. El sonido de las palas también se había ido. Bueno, haré el rondín, pero no me vayas a colgar. Todavía tengo mucho miedo, me dijo. Y así, de nuevo la acompañé a lo lejos en su rondín por ese lugar. Estuve platicando con ella ese día hasta entrada la madrugada, y le pregunté que cómo es que aguantaba estar en un lugar así, y solo se limitó a decirme que no hay mucho trabajo, que había que aguantar. Me dijo que por eso hacía todo lo posible para no prestarle atención a este tipo de cosas, y trataba de estar conectada platicando con alguien en internet, para no pensar. No podía darse el lujo de renunciar a ese trabajo. En una ocasión la acompañó una amiga, pero esta solo aguantó medianoche. También le había tocado una de esas tan activas, y no aguantó. Se fue a su casa. Luego me platicó que esa noche que publicó en el grupo de Facebook, aquella publicación por la cual yo le envié el primer mensaje, esa noche había estado especialmente activa, pues la puerta de la habitación donde estaba se había abierto sola mientras ella estaba ahí, estando segura de que nadie la habría podido abrir sin una llave. En otra ocasión que pasé la noche hablando con ella, recuerdo que en cierto momento me dijo que se había soltado bastante frío, de repente, que se iba a poner la chamarra. Seguimos con la plática, pero entonces ella dejó de hablar. No me contestó cuando le pregunté qué estaba pasando. Solo alcancé a escuchar cómo, apresurada, se levantó y abrió la puerta para salirse de donde quiera que estaba. Ya afuera, con voz temblorosa, me dijo que frente a ella se empezó a formar una niebla de la nada, y por eso se había salido. El 11 de diciembre de ese año trabajé. Recuerdo que fue una noche muy pesada y de mucho trabajo, y lo recuerdo bien porque también es el día de la celebración a la Virgen de Guadalupe, y estaba viendo en Facebook publicaciones que compartían estos festejos. No me di cuenta, pero por la mañana del 12, al terminar mi turno y revisar el celular, tenía varias llamadas perdidas de ella. Esto sí se me hizo raro porque nunca lo había hecho, y me preocupé todavía más. Le marqué, pero no me contestó. En ese momento me pasó por la mente que algo ahí le hubiese podido hacer daño. No pensé en algo más racional como algún percance en el trabajo. No, pensé únicamente en esas manifestaciones que se hacían presentes ahí, en que ella estuviera hospitalizada por algún susto que simplemente ya no había podido soportar, o qué sé yo, algo así. Llegué a mi casa y siguió sin responder a mis llamadas. No me dormí hasta que el sueño me venció. Por la tarde me llegó un mensaje de ella, diciéndome que por fin había dejado el trabajo. Le pregunté por qué. Lo vi. Fue lo único que escribió. Aún sin saber me quedé helado y le pregunté qué era lo que había visto. Entonces me relató toda su noche. Esa noche estuvo lloviendo en Obregón y me dijo que se la pasó encerrada para evitar mojarse. Pasada la medianoche empezó a sentirse incómoda y la temperatura del lugar se tornó helada. Fue cuando empezó a marcarme. Como no contesté, decidió salir de ahí, pero al querer abrir la puerta no pudo hacerlo. La puerta estaba trabada. Le dio miedo y se desesperó porque no la podía abrir. Se sintió atrapada. Y al voltear hacia atrás, ahí adentro, con ella, ahí estaba. Se quedó congelada sin saber cuánto tiempo, pero al final la puerta se abrió y se pudo ir.
Un guardia de otra compañía la vio caminando a media calle, pálida como un fantasma, y la llevó con él a su caseta y solo ahí pudo calmarse. El guardia le dijo que ya sabían que algo raro pasaba ahí. Ya había visto a una sombra en el corredor, y no solo él sino también otros guardias de la zona. Ya les habían gritado por sus nombres al pasar. Una voz desde adentro cuando pasaban por la calle. Se quedó en la caseta hasta que amaneció y comenzó a pasar el transporte público. Simplemente reportó que había dejado el puesto y no regresó aunque había dejado sus cosas. Solo quería llegar a su casa y dormir. Tardó varios días en decirme qué fue lo que vio. Me decía que no quería que me burlara de ella porque estaba segura que así lo iba a tomar. Vi al diablo, me dijo finalmente. Era una sombra muy alta, completamente negra. La cabeza era la de una cabra con los ojos rojos y un pie era como de gallo y otro de caballo. Y tengo esa imagen guardada en la cabeza. Cuando lo describió, yo solo pensé, vaya, pues ese es el diablo de la creencia popular. Pero no quise hacer más preguntas al respecto para evitar ponerla nerviosa o incomodarla o que pensara que no le creía. Los guardias que están en ese punto duran muy poco. Siempre se van a las pocas semanas. El IMSS no quiere pagar más de un guardia en ese puesto por lo chico del lugar, y la compañía de seguridad también estaba viendo dejar de prestar el servicio a ese punto por tantas renuncias que provocaba. Ella, mi amiga, y el señor mayor que estaba de día eran los dos guardias que más habían durado ahí. Con el tiempo perdí comunicación con ella y ya no volvimos a hablar. Desde entonces he ido a Obregón en 3 ocasiones y he estado afuera de ese lugar. Y claro, de día se ve tranquilo. Aún no me he animado a intentar hablar con algún guardia que esté ahí en la actualidad y pedirle tal vez que me deje pasar, conocer ese lugar por dentro. Sé que eso no pasará. Siempre tuve la duda de si alguien de esa ciudad sabe o ha escuchado algo acerca de este sitio, y es quizás por eso que lo comparto con ustedes. Gracias por su atención, comunidad. Les invitamos que a través de nuestras redes sociales nos comenten cuáles son los temas de los que quieran escuchar en este octubre de relatos. Recuerden que estamos en Twitter, en Instagram y hasta en TikTok como RDLN Oficial. Regresamos muy pronto con más relatos de la noche.